Ujú. Sí, bueno, la verdad es que, o sea, recuerdo llegar aquel día a casa, claro, y es lo que ocurre en esta clase de situaciones, ¿no? Que no te has hecho todavía la idea de que falta alguien en el mundo, ¿no? Sencillamente hay que asumirlo, no quiero decir que no se trata de cualquier individuo, aunque el que se ha ido pues no me conociera desde hace mucho tiempo. Sí que llegué a conocer aquella versión jovencísima suya, ¿no? Y aquello que recuerdo principalmente es la manera de relacionarnos jugando. O sea, nunca llegamos a mirarnos mucho, siempre a través de nuestros avatares en el televisor, sobre todo en el despacho que tenía su padre en casa y que usábamos pues como playground, ¿no? Como LAN party de dos personas, así después del colegio, durante días enteros. Supongo que es como si te dicen que aquel amigo por correspondencia que hiciste en un juego online hace 20 años pues ya no vive. Pero quedan ahí sus partidas guardadas y toda una herencia de mejores tiempos, tics, lugares comunes, que son parte, bueno, pues de esa versión a la que sí has tenido acceso desde la distancia. Ahora, bueno, pues hacen falta otros recursos, quizá pues alguien que jugara con él, ¿no? Presencialmente, bueno, y que recuerde y atesore, pues eso, su idiosincrasia, su manera de jugar y sobre todo pues su motivación y la mía propia de jugar mal. Recuerdo, porque haciendo caso, os recuerdo que hacíamos caso omiso de las historias ¿no? que te propone cada juego. Inventábamos esquemas relacionales de todo tipo entre ambos, como el que juega al escondite en Age of Empires, ¿no? O va con la pretensión eso de engañar al NPC hostil de turno para que entienda tu posición de diplomático intocable, aunque al final pues nunca llega a puerto, ¿no? Así que en realidad, bueno, podría decirse que lo conocí por la cultura popular que de alguna manera compartíamos. El resto de su profundidad era ilegible, pero que de alguna manera también lo era la mía. En definitiva, bueno, éramos dos personas sujetas a una habitación en la medida en la que aquella habitación pues nos definía en definitiva. Y fuera de aquella clase, en el resto de ambientes, dejábamos de ser hasta cierto punto, nos llamábamos con cierta cortesía, pero era como tener que adaptarte a otra serie de entornos en los que no había un ensayo previo. Entonces era muy difícil relacionarse fuera de aquella oficina, delante de la consola, dentro del videojuego. Así que, bueno, cuando te dan una noticia de este calibre y ves que esa facción de una persona que apenas conocías pues se ha perdido, y también la persona que había detrás, el cuerpo físico, pues te abordan toda clase de abstracciones abstrusas. Así que, volviendo un poco al tema, realmente al llegar a casa pues descubro que no tengo fotos con él y que apenas guardo recuerdos que no sean dentro del videojuego. Así que la única manera que tengo de recordarle es mediante la inmersión absoluta en una serie de espacios liminales en los que falta gente y los que uno pues se sienta salvo si no lo piensa mucho. Así que me pongo a ello y el resto es historia. Bueno, hablamos de Desde Rusia con Amor. Se trata de la última película vista por Fitzgerald Kennedy el 20 de noviembre de 1963. 2 días más tarde muere. En 2004 sería posible recrear el escenario de su deceso pues infinidad de veces, con resultados variables. JFK Reloaded es un juego que daba la libertad al ejecutor en potencia de no interferir en la historia, ¿no? Y hacer un ejercicio amable y reivindicativo de revisión histórica. Al minimizar el juego, pues uno soñaba con poder componer la televisión y que alguien anunciara que el expresidente llevaba 50 años en estado feral, enjuto, oculto y abigarrado al subsuelo, en estado muscular atrofiado, reumático, pulsante y habiendo traspasado los 87 años de edad en un cuerpo semi-incorrupto. Arrojan luz los medios sobre el asunto, todavía por descalificar del todo, señalando que el presidente ha sufrido el fenómeno conocido informalmente como no-clip en los fauces de internet. Por el momento se ignoran los motivos así como sus responsables. Este fenómeno no tiene precedentes en la historia del mundo moderno. A partir de ahora serán aplicados una serie de protocolos para evitar que ningún primer ministro sea absorbido por el suelo en el futuro. Sé que, bueno, me imagino que algún aficionado a las aventuras en vídeo llegaría a pensar de esta forma. Es como al exponerse a películas como Happy End de Oldrich Lipsky de 1968, tras las cuales uno abandona su casa con la sensación de que la fábrica del tiempo funciona en reversa, y otras anomalías asumidas por contagio visual. O aquella vez que soy llamado a pensar que los vehículos de combustión operan sujetos al espacio y que es la orografía, en forma de arteria de carreteras, la que se mueve a voluntad de cada conductor. Situación que abre instancias pormenorizadas en las que el suelo, convenientemente, se convierte en un mosaico de teselas tectónicas, provisionalmente dispuestas
mientras que la carretera es removida al servicio de la automoción. Este espacio estaba originalmente reservado a una serie de ideas que se ven como un colofón al anterior, que exploran un poco acerca de la adicción a los formatos televisivos deficientes durante etapas en las que uno se encuentra removido emocionalmente con o sin motivo, por desafección o por desgaste. Se trata de un testimonio que ha quedado redactado o registrado en algún lugar que no es este, cuya tesis insiste en la idea de sobrevolar una serie de etapas en las que a uno le resulta imposible dejar de escribir, producir, ver, fabricar deseo, durante las cuales pues, uno parece haber olvidado cómo se vive y cómo se piensa en términos generales funcionales de integración social, y las que uno pues, procura generalmente no volver, hace un esfuerzo consciente por no volver a la vida real en la medida en la que la vida real haya podido sufrir algún tipo de actualización inasumible por este, sin ir más lejos, por este que piensa. Una vez dentro, empieza la colonización pacífica de los segmentos jugables y de extrema dureza. Se trata de conceder a un Counter-Strike la oportunidad de operar como un Animal Crossing, renunciar al disparo, bregar en la oportunidad de ofrecer camaradería al obtuso, al que ha sido programado para aniquilarte en binario en un principio, y esperar, no obstante, pues un genocidio arbitrario en su defensa y tu posterior diáspora a otros espacios que sean proclives a la convivencia pacífica. De manera casi inmediata mi voz pasa a ser un argot rugoso, un idioma amable, que la OMS defiende como el más recomendable para entender, participar e hilvanar soliloquios introspectivos. La pantalla propone una simulación espacial. Existe cierto rechazo de partida por lo sintético, respuesta que es visceral y que convive con otros sentimientos encontrados por salvar las experiencias en vídeo, como aquellos lugares de memoria erigidos al servicio de los hechos, pero que en el fondo son deudores de profundidad, o que están sujetos quizás a la plasticidad en exceso del cerebro, que muta y recuerda en función de la calidad en un momento dado del recordador. Depende de su calidad emocional. En este lugar no existe la faringitis binaria ni la tos programada. Quizás sea posible en el futuro incorporar algún día algún script de repetición o algo por el estilo que sugiera la posibilidad de una dolencia, simulada por supuesto, pero por ahora los entornos digitales están exentos de rastro alguno de sinostosis radiocubital y son lugares para la enfermedad exigua en general, para practicar el alarido sordo bajo una muerte que no llega, porque estamos, a pesar de su diseño de rabiosa hostilidad, cargada a su vez de balazos estroboscópicos, en un espacio seguro. De alguna manera, con el paso de los días, el juego se adentra, por incorporación de elementos, a los estándares de la simulación y la hiperrealidad. Con el entorno tranquilo, Sean descubre, en su Prometeo soviético, una vía para desenfundar horas de debate socrático, por ahora sin otra aplicación más que la de hacer muy grueso el discurso, los problemas de investigación, los conceptos, etc. De hecho, Sean, yo también, a través de mí, desde nuestra simbiosis inmersiva, es de los que piensa constantemente en las limitaciones del lenguaje y en sus consecuencias, en el ensayo de la vida, o en la vida como ensayo para situaciones que no se repiten exactamente conforme lo ensayado. Entre ambos llegamos a conclusiones de trascendencia inequívoca. En el espacio comprendido entre dos palabras siempre hay un libro que no soy capaz de escribir. En su caso, en la carestía de assets, de recursos y Adobe Digital para erigir obras de arte, reside cualquier posibilidad para la expresión figurativa de Sean Connery. Unos 17 minutos más tarde, se ponen de manifiesto algunas limitaciones del sistema del entorno que ocupo. En forma de cubilete oscuro, al principio lo ignoro, me parece una irrupción amable. Me presto a comprender el sentido de su compañía hasta que la intelectualizo y todo se vuelve tenso e incierto. Observo un aumento sin precedentes en el políedro regular, que se comporta con tendencias que producen la asfixia al juego. No entiendo su funcionamiento, si lo tiene. Sobre el sentido del cubo, dispuesto y sin frenos a drenar los recursos de la partida, arroja luz un programador asociado al juego, al que llamo a través de un teléfono invocado dentro de su mismo juego. Entonces, claro, nosotros, como una solución más o menos improvisada, que en realidad ha salido muy bien, dimos con este cubo, que está situado más en el centro geométrico del personaje, del jugador, de Sean Connery en este caso. Y el funcionamiento principal es muy sencillo. A medida que van cargando una serie de datos, pues resulta contraintuitivo, porque a medida que haya muchos datos en la pantalla, el cubo crece como respuesta para dar aire a esos datos nuevos que van entrando en pantalla. Entonces el cubo es visible, no debería verse en condiciones normales, por supuesto, pero sí que es un mecanismo de defensa del propio juego para no desautorizarse, para que no haya una caída de FPS y cargue la siguiente escena sin que haya ningún tipo de
problema, ni salto, ni picadura que llamamos nosotros, ¿no? Cuando hay realmente el equivalente cuando hay un salto, por ejemplo, en un disco de vinilo, ¿no? O hay un salto de la canción, un salto de datos, un salto binario. Y claro, que yo no solucioné el problema porque no había saltos, todo iba fluido, todo un poco en automático. Iba todo bien, haciéndose cierto un compromiso de calidad, pero aquel cubo pues funcionaba además si lo haces visible y lo pintas, un cubo que está oscilando como un órgano pulsante, como si fuera el corazón del jugador que va creciendo y va decreciendo en función de la información que haya. Entonces, claro, nosotros, como una... Bueno, tengo alguna consideración al respecto de todo lo anterior, ¿no? Porque en vista de las últimas noticias temo acabar convertido en una singularidad irreductible. El caso es que pienso en la cantidad de jugadores afectados por esta clase de brecha apolínea y pierdo las esperanzas en mi relación con los templos, los santuarios comunes, con el sosiego aplicable del alto en el camino y demás pausas con las que quizás debería reconciliarme, tanto dentro como fuera. A partir de aquí se produce un divorcio que deja algún aspecto de mí digitalizado de por vida. Al descubrir el propósito de todo esto, Sean Connery y yo nos atrevemos a volver la esquina de nuevo para continuar el proceso colonizador del juego. Al cruzar el umbral, un esbirro dispara 2 veces sobre el modelo de Sean Connery y sobre el mío justo debajo y encima, y lo hace morir antes de lo previsto. Una vez fuera me doy cuenta de que han matado a Sean Connery. Quiero decir, Sean Connery fallece casualmente en octubre de 2020, un día como este. Yo en cambio estoy bien, huérfano de algunas cosas, pensando en la idea de que digitalizar una habitación es como sospechar querer vivir en una fotografía estática o algo por el estilo. Pienso en la mística de la contemplación, quizás como una posible salvaguarda de asuntos que me preocupan. Entro en la habitación y guardo partida, y la única idea casualmente que queda fuera tras guardar es precisamente la de que salir del mapa no significa necesariamente entrar en el mundo real.